La verdad que este vídeo me hace mucha ilusión hacerlo porque ha sido muchísimo tiempo, ha sido muchísimo dinero, ha sido muchísimas horas invertidas para poder enseñaros el gimnasio que os voy a enseñar ahora, que es donde llevo entrenando un tiempo, donde tengo el setup y donde paso bastante tiempo, la verdad, porque aquí también hago las consultas. Primero de todo me presento, soy Adrián Trillo, dietista nutricionista, experto en nutrición deportiva, y el vídeo más famoso de mi canal, o el que más visitas tiene, es cómo montar tu gimnasio con poco dinero. Y ese vídeo creo que tiene tantas visitas porque al final era a partir de mi experiencia personal, de lo que yo había vivido y los problemas que me habían surgido a la hora de montar un gimnasio y cosas que había tenido en cuenta que igual mucha gente de primeras al montar su gimnasio no tiene en cuenta. Entonces ya llevo como 10 años con mi gimnasio propio y me gusta mucho cómo ha ido evolucionando porque en función de cómo iba evolucionando yo en el gimnasio, iba mejorando mis marcas, iba mejorando mi físico, también iba encontrando nuevas necesidades, iba encontrando carencias en el material que tenía, iba encontrando otras necesidades al fin y al cabo que necesitaba para ir mejorando. Entonces este vídeo va a ser un poco para enseñaros mi gimnasio, pero también para contaros mi experiencia, y hago este vídeo para que alguien se está montando su gimnasio, para que tenga en cuenta ciertas cosas, para evitar tirar el dinero, para perder el tiempo y que de primeras vaya a lo que realmente le va a ser óptimo y le va a ser útil para hacer su gimnasio sin tener que derrochar nada. Vale, voy a empezar explicando cómo fue mi primer gimnasio. Yo iba a un gimnasio de barrio que tenía unas instalaciones muy limitadas, un banco, 4 mancuernas, alguna polea, y era un gimnasio que de primeras tenía todo lo que necesitaba, encima era barato y había poca gente, así que para un chaval de 18 años cumplía con creces lo que necesitaba. Al principio creo que todos los chavales cuando vamos al gimnasio o todos los novatos tiramos por usar máquinas, poleas, ejercicios guiados, porque son más fáciles de aprender y a la larga puedes mejorar muy fácil y tirar mucho peso y te da la sensación de que estás progresando muchísimo. Luego con el tiempo te das cuenta que los ejercicios multiarticulares, un press banca, unas sentadillas, son mucho más útiles a largo plazo y que un peso libre es más óptimo para la ganancia de fuerza, para la ganancia de hipertrofia y en general para todo. Entonces con el tiempo me di cuenta que podía destinar ese dinero que estaba usando en las cuotas de gimnasio para montar mi pequeño gimnasio. Entonces yo siempre tuve la suerte de tener este espacio que tenemos aquí. Os iré poniendo imágenes para que vayáis viendo. Entonces yo tenía la primera dificultad ya solventada, es decir, la primera dificultad a la hora de tener un gimnasio sobre todo es el espacio. Mucha gente simplemente tiene una pequeña habitación, entonces puede apañar algo, pero va a tener más dificultades que por ejemplo yo, que tengo bastante sitio y agradezco a mis padres que me hayan cedido este espacio para poder montar todo esto. Entonces yo ya partía con una ventaja de base, pero tenía otro problema, era joven, no tenía mucho dinero, entonces la inversión que podía hacer era muy poca. Entonces lo que hice es comprar un banco multifunción como el que tenéis aquí, os lo estaré poniendo ahora mismo en pantalla, y en principio yo pensaba que era lo más óptimo, eso y un par de racks me servían para mucho, y de primeras os digo que estuve 2-3 años que me iba de sobra, es decir, un banco de press banca, una barra un poco así más simple, y empecé también con pesas de arena que os las voy a enseñar. Pesas de arena, como veis, o sea, es súper random, de hecho hasta se cae, imaginar el tiempo que tiene esto y lo que yo he usado. Ahora prácticamente no las uso, pero las tengo porque en cualquier momento me pueden hacer falta y como ya hice la inversión, pues sinceramente me da igual tenerlas. Tengo un montón, igual tengo 60-70 kilos en discos de arena, pero bueno, que para empezar me vinieron súper bien y os lo recomiendo si alguien no quiere gastarse mucho dinero de primera. Esto lo importé de Alemania, me acuerdo que importé el banco, importé las barras, importé todo, igual me costó unos 400 euros, un pequeño gimnasio que como veis aquí en pantalla no estaba nada mal, me daba para hacer mi press banca, mis sentadillas, el peso muerto no podía hacerlo porque un peso muerto si no tienes discos olímpicos se complica un poco y no os lo recomiendo, pero me daba para hacer unas rutinas así bastante guays. Yo planteaba mis rutinas también en función de ejercicios multiarticulares y bueno, me iba bien. ¿Qué pasó? Que pasaron los años y veía que se me quedaba corta. La barra que tenía, que era la típica barra de 1,80, de 1,80 o 1,90, creo que no llegaba a 2 metros, puede que 2 metros en total, pero se me quedaba muy corta y empezaba a tener como algunas carencias, necesitaba un poco más y al final lo que acabé recurriendo es a vender mis 2 racks, que básicamente son dos barras que te aguantan la barra. El problema es que se te tiran muy para atrás, te pueden hacer el apaño un tiempo, pero se me quedaba corto tanto el banco multifunción como los 2 racks. Entonces, ¿qué hice? Fui a
Decathlon y me compré el rack que tenéis ahí de fondo, no sé si lo estáis viendo, os estaré poniendo una foto en pantalla. Este rack me parece una pasada y creo que Decathlon no ha hecho nada mejor. Creo que los productos que está sacando ahora no son tan buenos como ese rack por el precio que tenía. Aguanta unos 200 kilos, un poco más de 200 kilos. Además, ese es el peso que te ponen, pero realmente está testado con más peso. Y para el 90 y pico % de la población es de sobra. Si le pones unos discos aguanta que flipas. Y la estabilidad que tiene ese rack me parece brutal. También soy una persona que pesa unos 60 y pico kilos, entonces obviamente no iba a tener problema y para mí eso iba de sobra. Eso, y compré el banco 500 que tienen ellos, que aguantaba, bueno, lo sigo teniendo pero lo voy a cambiar, ya os aviso ya. El banco 500 de Decathlon, que lo siguen teniendo una versión un poco mejorada, creo que está muy bien para el peso libre con mancuernas, pero a la hora de hacer un levantamiento, como por ejemplo un press banca con barra, se queda muy inestable y acaba siendo incómodo a la larga. Así que si vais a comprar en Decathlon, os recomiendo el banco 900 de primeras, que es un poco más caro, pero es muchísimo más cómodo y es mejor. Y a la larga os lo acabaré enseñando porque lo voy a cambiar por el que tengo ahora. Bueno, como veis, yo también trabajo en Decathlon. Tampoco les tengo que hacer propaganda de nada, simplemente soy un vendedor. Pero hay productos que considero que pueden ser interesantes por el precio que tienen y hay productos que no. Por eso no todo lo que tengo es de Decathlon, pero hay cosas que me parecen interesantes. En fin, llegué a ese punto, me compré el rack, me compré el banco 500 y seguí conservando el banco multifunción, pero le acabé quitando todo, los racks, el empuje que tenía de piernas para hacer cuádriceps. Le quité el banco Scott porque era incomodísimo. Al final dejé el banco pelado y mondado. Y como el banco 500 me incomodaba un poco, lo usaba también para hacer press banca. Entonces hacía una especie de quimera que vais a ver aquí, que era con el rack y el banco multifunción, acababa entrenando y demás. Entonces me acabé rayando y lo que hice fue, dije, mira, ya llevo muchísimo tiempo entrenando, tengo dinero ahorrado, realmente mi hobby es el gimnasio, voy a hacer una inversión guay. Entonces ya de primeras, como veis aquí, tengo la jaula, os la pondré en pantalla, la jaula es Dacon Fitness. Me la compré en Acon porque aguantaba muchísimo peso, esto aguanta 600 kilos me parece, la barra de seguridad creo que 400, una burrada. A la larga da para poner más accesorios, en fin, la inversión fue brutal. Donde me he gastado más dinero y a la hora de hacer una inversión guapa en un gimnasio, siempre es en los discos y las barras. Barras como las de Decathlon, barras como las que te puedes comprar en cualquier sitio de 40, 30 euros, es también para empezar, pero a la larga una barra olímpica os juro que os da una ventaja brutal, sobre todo en los ejercicios multiarticulares. Mucha gente dice, pero si no cambia tanto, os juro que cambia muchísimo. Cuando empecé a entrenar con una barra olímpica empecé a mejorar exponencialmente de una manera que no puedo prácticamente ni explicar. Puede ser que sea una parte psicológica, pero creo que hay ciertos estudios que demuestran que las barras olímpicas dan cierta mejora. Y simplemente con 2 barras olímpicas que tengo y los discos, ahí creo que hay más de 1.500 a 2.000 pavos invertidos. No es coña, es donde más dinero os vais a dejar. Por eso a mucha gente les recomiendo, si vas a hacer una inversión, que sea sobre todo en hierro. Sí que es muy caro, sí que los bumpers son carísimos. Discos como estos parece que no, pero vale una pasta. Este disco de 10 kilos igual se te puede ir a 60 euros perfectamente, pero os juro que vale mucho la pena y tampoco hace falta que hagáis la inversión de golpe. Esto primero lo compró mi hermano que hacía CrossFit y demás, y hubo un momento que dijo, mira, yo estoy entrenando en un box, si quieres este material te lo vendo. Todo el gimnasio lo hemos montado entre toda mi familia, también mi padre compró lo que son las máquinas de cardio, de spinning, tenemos aquí también un remo. Al final, si sois más de un núcleo familiar y todos vais a acabar entrenando, os puede salir muy a cuenta y la mayor inversión siempre se os va a ir a lo que son barras, discos y demás. Entonces, me estoy enrollando muchísimo, os estoy explicando toda mi de esto, pero quiero acabar con consejos. ¿Qué errores he tenido yo a la hora de montar un gimnasio? Primero, bancos multiestación. Pueden servir al principio, a la larga va a ser un coñazo. ¿Por qué? Press banca, hacerlo es incómodo. Si luego quieres hacer un press francés o algún tipo de ejercicio como press con mancuernas, va a ser incómodo porque tienes los 2 racks y tienes un montón de cosas que te están molestando. Así que el peso libre te lo condiciona muchísimo. Racks sueltos. Pueden venir bien siempre que tengas un banco aparte, sin ningún tipo de rack. Es decir, los racks que os voy a poner ahora en pantalla pueden ser muy útiles, pero en sentadillas pueden ser un poco peligrosos y un poco incómodos, con lo cual a la larga necesitaréis un rack estable para poder hacer los ejercicios bien. Errores: comprar discos que no sean olímpicos de primeras. Ese error entre comillas, en Decathlon por ejemplo tenemos material guay como el típico maletín que te viene con muchos discos. Esto puede venir bien para las mancuernas, pero te limita muchísimo, es decir, para hacer algún tipo de press francés, algún curl con barra, puede servirte, pero a la larga, si quieres hacer un press banca con mucho peso,
es incómodo y os va a quedar un poco corto. Entonces, yo lo que os recomiendo es que directamente vayáis a por un banco bueno, a por un rack más o menos decente, que igual los podéis encontrar en muchas webs por 200, incluso por 100 euros, en el propio marketplace de Decathlon lo tenéis, que no es de Decathlon directamente, pero hay interesantes. Entonces, os va a salir mucho más barato compraros un banco bueno y un rack bueno. Aunque las barras y los discos no sean los mejores, podéis empezar por ahí y va a ser mucho mejor que compraros el típico banco, multistación y demás. Luego, la gente gasta mucho dinero en máquinas de cardio, no hacen falta. Una cuerda te da de sobra para hacer un ejercicio cardiovascular. Y yo he invertido muchísimo dinero, no hace falta invertir tanto, es decir, yo tengo como aquí creo que 200 kilos en discos bumpers, más aparte los otros, en total debo tener 300 kilos en discos, no hace falta tanto. Yo no levanto tantísimo peso, pero ya que tenía la oportunidad de conseguirlo un poco más económico, me los quedé y me va de sobra. Igual, no me hacen falta 2 barras olímpicas, pero ya que las tengo, las puedo conseguir a un precio económico. Por ejemplo, en Decathlon la tuvieron a 100 euros, sé que son muy pesados, pero al trabajar ahí, controlo lo que son los precios, controlo la oferta de otras webs. Una barra olímpica te puede costar 200. Estaros atentos a todas las webs, porque cuando hay alguna oferta la podéis encontrar de una manera más económica. Entonces os diría eso, que primero os planteéis qué tipo de rutina vais a hacer, qué tipo de ejercicio queréis hacer y a partir de ahí compráis el material, porque mucha gente viene a preguntarme, oye, ¿qué me compro para empezar a hacer mi gimnasio? Y mi pregunta es, vale, pero ¿qué ejercicios quieres hacer? ¿Te has preguntado un poco qué rutina? ¿Te has preguntado qué objetivos quieres conseguir con esa rutina? ¿Va a ser para fuerza? ¿Va a ser para hipertrofia? ¿Va a ser para resistencia? ¿Tienes algún tipo de lesión que te impida hacer movimientos libres? ¿Tienes algún tipo de problema? Todo eso también lo tenéis que tener vosotros en cuenta y a la hora de invertir el dinero, ir con mucho cuidado. Para eso tenéis mi primer vídeo y lo que yo os diría es, yo me arrepiento de muchas cosas que he comprado, las he tenido que vender y sustituir con el tiempo, sobre todo los bancos. Así que en toda mi experiencia yo os diría que primero os miréis mucho lo que vais a comprar y segundo tengáis en cuenta qué ejercicio vais a hacer. No sé si se ha quedado este vídeo un poco redundante, si os ha gustado le podéis dar like al vídeo, si no podéis dejarme algún comentario, os podéis suscribir, todo eso. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra.